¿No? Entonces, damos la bienvenida a esta última reunión de CITE, donde es la última, pero no es el cierre. El cierre es el sábado 26 de noviembre a las 11 de la mañana, en donde tendremos una conversación con Alfredo Zenoní. Ustedes también podrán hacerle algunas preguntas si quieren, y eso sí va a ser el broche de oro eh, para este año. Ya veremos cómo continuamos el año próximo, que realmente pensamos que este tema es bueno y que realmente aún necesita mucha más exploración, así que seguiremos en este camino. Bien, esta noche, dentro de nuestro eje, que es psicosis y adicciones, teniendo en cuenta la institución, Daniel Senderey presentará un caso clínico a partir del cual podremos conversar. Pero antes quería traer apenas algunas cuestiones sobre la clínica del Parletre. Quería recordar que Jacques Alain Miller insiste sobre el carácter transindividual del inconsciente. Transindividual quiere decir que tiene en cuenta a los otros individuos. Él insiste justamente en que Lacan lo presentó así cuando dijo que el inconsciente es el discurso del otro. Y lo volvió a afirmar más tarde cuando dijo que el discurso del amo es el discurso del inconsciente. Esto merecería desplegarlo y posiblemente lo hagamos el año próximo. Pero si ustedes tienen presente la escritura del discurso del amo, para aquellos que lo recuerden, arriba está el S1 y el S2, y por debajo de la barra está el sujeto y el objeto A. Entonces, ese es el discurso del amo que deja por debajo de la barra lo que está reprimido, es decir, el sujeto y el objeto A. Por eso es una forma de decir muy rápidamente que el discurso del amo y el discurso del inconsciente es lo mismo. Pero también Miller dice que es una forma de sacar al inconsciente de una esfera solipsista, es decir, centrado sobre sí mismo, desconociendo lo que lo rodea, para ponerlo en lo que llamamos la ciudad, y para hacer depender el inconsciente de la historia. Y es cierto, porque el inconsciente ha cambiado con la época. Además, cuando Lacan dice esto, también dice que el gran otro es el cuerpo, y no el espíritu, como algunos a lo mejor lo habían pensado. Lacan dice, el otro en última instancia, y si ustedes todavía no lo han adivinado, el otro, tal como allí está escrito, es el cuerpo. Y más adelante explica por qué. Dice, el cuerpo está hecho para inscribir algo que llamamos la marca. Tener esto presente evitaría muchos problemas y la repetición de muchas tonterías, dice Lacan. El cuerpo está hecho para ser marcado. Siempre se lo ha hecho. Y el comienzo del primer gesto de amor es siempre un poquito, más o menos, esbozar este gesto. Piensen, aparte, en lo que es nuestra época, con los tatuajes, con los maquillajes, con los piercing y todo lo que marca el cuerpo.
Entonces, esta idea del cuerpo como otro encontrará todo su desarrollo en la última enseñanza de Lacan, hasta la consecuencia que despeja Jacques Alain Miller en su conferencia de preparación del Congreso de la MP, que se tituló El inconsciente y el cuerpo hablante. Miller señala ahí la voluntad de Lacan de sustituir el inconsciente freudiano por el término parletre. Partirá entonces de la inscripción sobre el cuerpo del acontecimiento del cuerpo. Una última cuestión. Tengamos presente que el cuerpo no es una evidencia para nadie. El cuerpo se nos escapa, por decirlo de alguna manera. No responde, se enferma, no tiene la imagen que queremos, envejece, etc. Todo lo que en nuestra sociedad está dedicado al cuerpo, gimnasios, deporte, estética, moda, cirugías, técnicas médicas, etc. Todo eso demuestra que hay un culto del cuerpo. Lacan va a decir una adoración, porque creemos que tenemos un cuerpo, pero en realidad este se nos escapa. Y esto le pasa también al neurótico, que cree tener una relación normal con su cuerpo. Ahora bien, la familia son los sujetos que se dirigen a una institución. Vienen a quejarse de que hay algo que no va con el cuerpo. Es que el cuerpo del parletre ha sido agujereado, percutido por el lenguaje. Y eso deja algo a nivel del goce que no quiere ceder. Y vemos qué es eso lo que irrumpen los síntomas. Ya sea por los desenganches, que se ve también en los niños, esos niños terribles en la escuela o en las crisis familiares. Eso irrumpe en el trabajo, eso irrumpe en el pasaje al acto, eso irrumpe en el consumo de sustancias. Eso irrumpe y desarma el lazo social. Y en la institución recibimos entonces sujetos que están sometidos a un exceso de goce que invade el cuerpo y que tratan de protegerse de esta invasión. Ingerir, inhalar, inyectar. Los usos de los productos en la toxicomanía ponen al cuerpo particularmente en juego. Nosotros recibimos pacientes cuyo cuerpo está frecuentemente maltratado y descuidado por el consumo. Pero paradójicamente el uso del tóxico constituye un tratamiento esencial de ese mismo cuerpo. La relación al cuerpo es a la vez variado y singular. Algunos pacientes pueden a veces, más o menos, detenerse por límites que podríamos decir somáticos. Otros son hipersensibles o al contrario completamente insensibles a lo que pasa con su cuerpo. Y para algunos de estos últimos su cuerpo está atravesado por fenómenos extraños. A partir de algunos elementos clínicos, la complejidad de la relación que el ser humano mantiene con su cuerpo es llamativo. Más allá de las apariencias de un envoltorio corporal que lo sostiene, la relación al cuerpo propio parece cada vez constituir un montaje particular. Llegamos a constatar que tener un cuerpo no va de suyo. Entonces, ¿qué lugar darle al cuerpo en el acompañamiento de los pacientes? Y si recibimos estos cuerpos que sufren de su desamparo, la orientación lacaniana nos indica que en nuestras maniobras y operaciones tenemos que producir una extracción de goce. Ahora bien, esto no es por la vía educativa. No pensamos que podemos educar la pulsión, enseñar la buena forma para hacer con el goce.
La extracción de goce tiene que ser singular, es decir, inspirada en el sujeto mismo. No tiene que ver con una solución estándar, sino que es artesanal. Sabemos que un cuerpo se goza a sí mismo, pero sepamos que esto no nos impide a nosotros ubicarnos como partener con nuestro cuerpo regulado, para apuntar a una regulación de goce, incluso a una extracción de ese exceso. ¿Cómo entonces el interviniente puede llevar a cabo esa regulación del cuerpo? No por un protocolo que diga cuáles son los pasos a seguir, no por una buena educación, sino más bien por tener en cuenta su propia parte del goce, y el mejor lugar para captarlo es el análisis del interviniente. Junto, podemos decir también, a las supervisiones que también ayudan. El cuerpo del interviniente es solicitado en la institución a cada momento, en cada respuesta, tanto con los pacientes como con sus compañeros colegas. Nosotros somos al mismo tiempo el cirujano y el bisturí que opera. La operación se hace con nosotros mismos. Nos quedaría entonces preguntarnos si es posible pensar esta regulación tomando a la institución misma como un cuerpo. Dejaré esto abierto a la reflexión, aunque hoy no lleguemos a la respuesta, y aprovecho entonces para detenerme acá y pasarle la palabra a Daniel Senderey. Daniel, buenas noches. ¿Podés abrir tu micrófono? Bueno, buenas noches. Gracias, Marcela, por la invitación. Aprovecho para saludarla a Silvia. A ver, pensé dos cuestiones hoy. Una es una pequeña viñeta en la cual introduzco algunas cuestiones de la última enseñanza de Lacan, o sea, una cierta lectura joyciana. Y después, si hay tiempo, me gustaría un poco, dado que nos reúne la cuestión de psicosis y toxicomanía, transmitirles la lectura de por qué, digamos, es un tema de discusión entre nosotros de cómo tomar la toxicomanía en torno a las cuestiones estructurales y en particular la psicosis, a partir de ese trabajo canónico que volvemos una y otra vez de Eric Laurent, que son las 3 observaciones sobre la toxicomanía, y que quisiera hacer algunos comentarios al respecto. El caso no está totalmente desarrollado, hay algunas cuestiones para conversar con ustedes, pero quiero utilizarlo, digamos, como viñeta introductoria a la cuestión. Lo llamaré G. Mi primer contacto con él fue telefónico. Se encontraba en un centro de día en otra provincia y deseaba venir a Rosario para aproximarse a su familia, a la que no veía desde hacía varios meses. Más allá de su demanda, un operador en esa institución dice que no saben qué hacer para impedir que G deje la institución y quede errante. Se produce su traslado y en la primera entrevista G me enuncia varios puntos con absoluta certeza. Nunca dejaré la cocaína. Seguiré cortándome en los brazos, lo que muestra con cierto orgullo como si fuera un inventario de su pasado y presente, que tarde o temprano dejará la institución para vivir en la calle como trapito, que nada lo detendrá para seguir escribiendo de manera ininteligible sobre lo que le sucedió en la vida y le sucede, sobre todo en lo que concierne a su sexualidad. G fue adoptado de muy niño, al mismo tiempo que era adoptada una niña, quien devendrá entonces su hermana. El camino de sus padres adoptivos
es la consecuencia de reiterados e infructuosos intentos para lograr tener un niño o una niña. A los pocos meses de la adopción de G, su madre adoptiva queda embarazada. El hermano que nace será el apreciado y amado de esa familia. G nunca conocerá personalmente ni deseará conocer, tuvo oportunidad de hacerlo, a su madre biológica, a la que considera una prostituta que lo entregó en adopción. De niño, G tiene una escolaridad repleta de rechazos y peleas con sus compañeros, con sus maestros, encierros en total soledad en su habitación, destrozo de la misma, tristeza profunda y una voluntad firme de querer morir. A partir de la adolescencia comienza el uso de la cocaína, sincrónico con sus primeros contactos sexuales, según sus dichos. Será con una o con varias prostitutas al mismo tiempo y nunca se producirán si no está la cocaína presente, cuya función, evidentemente, es permitirle afrontar dichos encuentros. En cada entrevista, en cada encuentro, con diferentes intervinientes en el dispositivo institucional, él expone exclusivamente una intención, una decisión, una voluntad pura. No dejaré nunca de drogarme. Tengo el derecho a drogarme si quiero. Él lo considera como su derecho más íntimo. Se yergue así como el amo de su vida, su errancia y su muerte. Este punto de certeza es una marca irreductible. Amo absoluto en su determinación. Es precisamente la definición que da Lacan en el seminario 16 según Hegel del amo, como aquel que se congela, que se hace uno. En el seminario 23 Lacan nos dice: Joyce no es un santo, su pecado no es la concupiscencia, sino su orgullo. Joyce ha querido devenir el amo de la lengua inglesa con el objetivo de destruirla. Él, Joyce, ha escrito para no ser comprendido en el límite de lo comprensible. Lacan, para caracterizar la posición de no santo de Joyce, inventa la palabra portmanteau. Me voy a explicar. Un portmanteau es una combinación de palabras en la que las partes de varias palabras se combinan en una nueva palabra. Doy un ejemplo de utilidad o de uso de un portmanteau en estos últimos tiempos. Democradura, es decir, democracia y dictadura. Eso es un portmanteau. Lacan inventa para Joyce un portmanteau que llama art orgullosamente, es decir, arte y orgullo. Joyce dice también, dice Lacan, escabotea, escabota, es decir, escamotea la castración del escabel, que es su literatura. Vuelvo a G. G es amo de su determinación que lo puede conducir a la muerte. Es su art orgullosamente. Es una escritura ininteligible la que hace, sin por supuesto los atributos joycianos, pero que obviamente escamotea la castración. Quiero contarles cuál fue la orientación clínica del dispositivo en torno a G. En primer lugar, era alguien que cada vez que recibía de su hermano el dinero de su mensualidad que una institución del Estado le pagaba por estar en tratamiento, automáticamente él hacía uso el mismo día de gastar la totalidad de ese dinero, sin ningún tipo de límites.
de una manera totalmente desregulada, de productos a veces completamente suntuosos, que inclusive a veces distribuía entre los otros pacientes en el dispositivo. La primera cuestión fue regular ese uso del dinero, en una aceptación que él hizo desde el principio de una coadministración del mismo, lo cual introdujo, de hecho, una primera regulación incluso en torno al consumo de Coca-Cola, que era de varios litros por día. Marcela hacía alusión al cuerpo. Él, en el momento que entra en la institución, cada vez que había alguna regulación o algo que la institución introducía, la amenaza es: me voy a cortar. Y mostraba su cuerpo. En ningún momento le prestamos la mirada, es decir, esa identificación con este objeto desecho y estos cortes que él mostraba como una geografía, un inventario de su cuerpo, nunca tuvo la menor recepción de nuestra parte como eso nos interesa. Es decir, nos alejamos como un otro mirón, como un otro que se prestaba a ese objeto mirada a ser pellizcado en el sujeto. Que nunca se cortó mientras ha estado en el dispositivo institucional. A su vez, cada vez que él llamaba a alguna interviniente, fundamentalmente mujeres, para leerle sus escritos completamente incomprensibles, pero en donde en general había una búsqueda desesperada de la cópula sexual, en determinado momento fuimos acotando esa presencia, esa lectura, y no nos prestamos a ese texto invocante en donde finalmente terminó diciendo: uso la cocaína porque es la única forma de acceder a una mujer. Termina finalmente diciendo que cada uno de sus contactos sexuales reiterados con el uso de la cocaína era con prostitutas, y que eso se producía de una o dos jornadas encerrado en alguna pensión. Es decir, era ese uno que se inscribía en la utilización del dinero sin límite, sin regulación, que él repetía en el encuentro con prostitutas, y que en determinado momento llegó a decir: mi madre biológica es efectivamente una prostituta. En realidad, estos encuentros con varias prostitutas implicaba que él en un día o dos gastaba todo su dinero y posteriormente quedaba en la calle. Sea escapándose literalmente de las instituciones, sea estando en la casa en donde siempre se repetía la misma imagen y situación. Él cortándose ante esta madre y este padre impotentizados, pidiéndole a veces por las buenas, a veces no tan por las buenas, con agresión a estos padres, para hacerse de dinero y nuevamente salir a consumir prostitutas y cocaína. Desde que G está en el dispositivo institucional, una sola vez se dio una salida intempestiva. Efectivamente vuelve a la provincia de sus padres, tiene otra vez este, entre comillas, ceremonial con varias prostitutas, en donde él consume y queda efectivamente en la calle. Y se da algo joyciano en torno al cuerpo, lo que hablaba Marcela. Ustedes saben que Joyce nunca curó su úlcera, nunca curó su glaucoma ocular, es decir, Joyce deja que ese cuerpo, como lo que él retrató en Retrato del artista adolescente, fugue o levante campamento como nos enseñó Lacan. Es decir,
el cuerpo se desanuda de lo real y de lo simbólico. Este sujeto pasa a la errancia, es decir, a la calle, en pleno invierno, con una crisis de asma que trae desde muy niño. Lo único que pide en la calle es dinero para cigarrillos, a pesar de la crisis asmática. Llega a fumar desregulado 3 atados por día. Es, por supuesto, nuevamente internado en esa provincia y finalmente se produce otra vez, por segunda vez, el traslado a nuestra institución, en la cual está desde hace ya casi un año. En ese momento lo recibo en un estado deplorable. Estuvo 3 días en la provincia de sus padres y había perdido casi 10 kilos. Golpeado, con una crisis asmática, y finalmente en una situación de no puedo seguir así. Es el único momento en donde él, de una u otra forma, pasa a una posición de cierto barramiento y deja esta posición amo de quiero morirme, con un fondo extremadamente melancolizado, en donde en última instancia, una y otra vez, recae esta sombra del objeto sobre él, y esto perdido que él no logra recuperar, y que él ubica en este rechazo, fundamentalmente, de su madre adoptiva, a la cual alguna que otra vez la he recibido telefónicamente para contarme la angustia que le significa la posibilidad que G vuelva a su casa. Desde hace algunos meses hemos encontrado un arreglo con G. G ha retornado efectivamente parte de la semana a la provincia y a la ciudad donde viven sus padres. Se aloja en otro lugar. Tiene un trabajo. Está juntando dinero y dentro de 1 mes y medio deja la institución para irse a vivir a esa casa. En las conversaciones semanales que yo tengo con él, un núcleo de certeza, su ar orgullosamente se reitera. Daniel, tarde o temprano me voy a drogar. Este núcleo queda completamente inconmovible, casi cristalizado. Es un sujeto que en determinado momento hace una identificación masiva con el objeto tóxico. Es un sujeto que no se puede separar y que anuda en cada encuentro el encuentro sexual con las prostitutas, en donde él intenta escribir la relación sexual que no existe, a su vez que su goce opaco está ligado a la cocaína. Si quieren podemos conversar del caso, o, no sé Marcela cómo lo ves, o vamos al comentario sobre las 3 observaciones. Podemos preguntar si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta, y si no hay nadie que quiera hacer una pregunta, dejamos tal vez las preguntas para el final. No veo si hay manos levantadas. No encuentro la manito, pero quería preguntar cómo llegó a la institución. Él estaba en una institución en la provincia de Buenos Aires, que después se hizo famosa por sus desmanejos. Fue la primera persona que pudimos localizar que vive en esta provincia y que, ante la desesperación de otras instituciones donde desde hace años
él ha estado en nuestra provincia y que siempre ha terminado en la errancia, es decir, siempre se ha ido, siempre ha impotentizado, como el operador en su momento a la institución de Buenos Aires me dijo, no sabemos qué hacer con este sujeto, termina enviado por una institución de nuestra provincia, termina enviado a esa institución en Buenos Aires. Él en esa institución realmente la pasa muy mal, es golpeado, realmente tiene crisis de asma muy importantes que no son tomadas en cuenta, o sea que se cura por el mero devenir de la crisis asmática. Se le retira obviamente el celular, al cual en una ceremonia extraña lo queman en una hoguera central, rodeado de otros pacientes, además de que a otro sujeto se lo castiga quemándole unas zapatillas que había recibido sus padres. Es decir, una institución con un manejo amo y de una crueldad absoluta. Él en uno de esos contactos furtivos, como él me explica después, dado que alguien le presta un teléfono, le pide a la familia dejar esa institución, que realmente no tolera más, que siente que está en una cárcel, y esa es la forma en que, a su vez, la institución, que está un poco en el impas de este sujeto que por todos los medios se quiere ir y que ya no saben cómo retenerlo, es que trabamos contacto con él y con la institución. Por eso las dos primeras o tres digamos, contactos que yo tengo con él telefónicamente, sé que hay intervinientes de la institución, lo cual se hace bastante difícil poder escucharlo porque es obvio que él, después de tantas instituciones en las cuales él ha pasado, es un sujeto hiperinstitucionalizado, que sabe muy bien cómo jugar sus cartas en esas situaciones. Fue todo un desafío hacerlo venir, y todo un desafío en poder ir estableciendo estas regulaciones, este tratamiento de este otro para él invasivo y malvado, sobre esto de no prestarle soporte a sus mostraciones reiteradas. Cuerpo, incluso una vez que él me termina diciendo este uso de la cocaína y de que en realidad él nunca tuvo ningún tipo de contacto sexual salvo con prostitutas, que el intento fue un fracaso absoluto si no es una prostituta y si no está la cocaína en exceso. Todas sus maniobras en última instancia es un dar a ver, es un mostrar este objeto deshecho. Inclusive esta errancia. Yo entendí la cuestión de la errancia con este sujeto, es decir, esta no inscripción en el otro lo lleva a errar. Los no incautos yerran porque efectivamente rechazan el inconsciente. Él es un rechazo frontal, radical, es un no querer saber nada, es un querer ser amo y en un reivindicar, inclusive hasta en este momento que hay un cierto arreglo, en donde el gran parte de la semana pasa por fuera de la institución, viaja solo, es un viaje relativamente largo, aparentemente, por lo que la familia que está en contacto conmigo me dice que los 3-4 días que él pasa ahí no consume, ha tenido que retomar, tiene varias causas judiciales,
por robo, por agresiones, inclusive robo a mano armada. Creo que hay toda una apuesta a cómo él podrá o no insertarse nuevamente y aceptar lo que le llevó casi un año de hablar con él y 3 encuentros en donde él participó con su familia. Es decir, yo recibí a toda su familia, que es bastante numerosa, y en donde finalmente él pudo concebir un retorno a la ciudad de sus padres, aceptando de que no pueda más vivir con esos padres. Literalmente yo me he ido enterando de que la violencia que él ha desplegado en su momento con los padres es de tal magnitud que a los padres incluso le costó mucho este arreglo de ir a buscarlo a la estación. Pero el límite que pusieron, y que en esas reuniones se fue de alguna manera acordando, es: no podemos convivir más. Y en parte él alojó esto que él en parte no vivió como estos rechazos que lo llevaron a el consumo y los cortes en el brazo, impresionantes. Sus brazos realmente, si hablo de orografía, es porque realmente tienen marcas y marcas de cortes de toda antigüedad y cicatrizaciones de todo tipo. Yo quería preguntar, buenas noches. Se me cortó un minutito, no sé si ahí lo desplegaste, Daniel. La cuestión de la medicación, si se pudo introducir. Sí, él está medicado como muchos de los pacientes del dispositivo institucional. Él me dice que no siente ningún efecto de la medicación. Yo creo que es un punto que para mí se torna un poco enigmático, porque de ese sujeto totalmente desregulado, de ese consumo de Coca-Cola, de caramelos, de facturas, fundamentalmente de glúcido, de azúcar, que él hacía de una manera casi en el límite de lo bulímico, esa regulación que en él se fue produciendo, inclusive dejó de escribir. Lo presento porque es muy interesante, porque nosotros en general en la psicosis alentamos la escritura como una forma que ese uno se deposite en escritura y condense goce y que haya una tramitación, un cierto capitonaje. Este es un sujeto que a mí me enseñó que la escritura literalmente lo enloquecía. Pero podríamos agregar algo, Daniel, que en general lo que sabíamos era que en las instituciones le quitaban eso y se lo leían. Y claro, como había una acá, cuestión sexual, realmente eso era otra forma de dar a ver a los otros su escritura. No era una escritura que depositaba goce, sino que estaba como objeto de goce para el otro. sí, ¿Lo pensaste inclusive, así? sí, no solamente, él además es muy interesante, porque la última vez que se produce, es muy interesante lo que decía Marcela en determinado momento, de la institución como un otro regulado y nosotros como un otro regulado, porque lo pensaba en G. Nosotros teníamos una reunión de equipo, y en determinado momento él, por una cuestión de COVID, estaba en la institución, es decir, él no había ido al centro de día. Y él llama a una interviniente por una cuestión ligada a su COVID. Y cuando llega la interviniente, él sabía que nosotros estábamos en plena reunión, estábamos en otra área de la casa, le dice que en realidad necesita leerle algo.
y le lee efectivamente un trozo de escritura que, por lo que sé, yo nunca accedí a que él me leyera, pero siempre sabía la temática. Él hacía una fusión muy delirante del texto bíblico que no conoce, que imagina, que entremezcla escenas bíblicas muy enrevesadas, pero en donde finalmente esas escenas terminan en una escena sexual con prostitutas. Y en realidad nos sirvió primero para darnos cuenta que algo de ese dar a ver, y que él incluso le dice a este interviniente, ¿ustedes están reunidos ahora? O sea, de una u otra forma, esta cuestión de este rasgo de división, que incluso implica de mi parte una intervención muy firme, basta, a este sujeto no le prestamos más el objeto mirada, basta de gozar con este sujeto. O sea, una intervención muy fuerte que reguló al equipo, que definitivamente le llegó a él, y que es cierto lo que vos decís, en las otras instituciones había a veces incluso hasta una lectura pública gozosa de las escenas sexuales. Y nosotros lo que en realidad hicimos fue un ser sin piedad con este goce opaco, no prestarnos más, y esto literalmente aplacó dentro de esta regulación en torno al dinero, en torno a la comida, en torno a la escritura, y directamente desapareció. Él muchas veces me dijo, yo me di cuenta que cada vez que te quería leer, vos me decías, no me interesa, contame simplemente lo que escribiste. Y efectivamente yo lo hacía muy notorio. Lo que me venís a leer no me interesa. Ahora, volviendo al tema del medicamento, yo no sé si en él el medicamento introdujo cierto capitonaje, tengo dudas, porque fue un poco a la par de toda esta regulación que él fue logrando en torno al uso del dinero, en torno al tóxico. Ha habido algún que otro consumo, lo sospechamos en el sentido de que él habla todo el tiempo, obviamente, del tóxico, porque es esta su certeza, yo no voy a dejar la cocaína. Y él una vez a mí me dijo claramente, dejar la cocaína significaría dejar de tener vida sexual. Es decir, en él hay un anudamiento indudablemente. Lo traigo porque ahora, para hablar de las tres observaciones, este es uno de los sujetos que también me ha enseñado, como muchos otros, que se falicizan, o si se me permite, entre comillas, se endurecen con la cocaína para el encuentro sexual. Y introducen sí, en ese endurecimiento, en esa falicización, algo del sin medida. Es decir, es casi una realización fantasmática de estoy siempre disponible porque no hay ciclo de tumescencia de tumescencia. Él me explicó muy bien que estos encuentros sexuales son continuados, completamente continuados durante 2 días, y que solamente puede si está la cocaína, si está este endurecimiento, esta forma imaginaria de que el órgano entra en escena, de que hay goce peñano. Por lo tanto, el tema del medicamento en él me genera dudas, pero puede ser que ayude a esta regulación, es probable. Nunca ha estado sin medicamento, incluso cuando él se va a los 3-4 días de la institución, se lleva la medicación, y por lo que la familia me da a saber, la toma. Por lo menos eso es lo que la familia nos transmite. Y
¿No podría haber un tratamiento de sustitución, entre comillas, por el Viagra? No, porque a mí me parece que no es solamente una cuestión que está ligada a hacer que eso se convierta en instrumento. O sea, que haya esta posibilidad que el órgano se haga instrumento vía la vasodilatación del Viagra. En él hay toda una ceremonia. En él hay el procurarse el tóxico, el ir a la pensión, el encuentro furtivo con varias prostitutas, el que la cocaína está en la cama, en que en determinado momento está en parte de su cuerpo, en el cuerpo de la prostituta. Es decir, a mí me parece que hay un anudamiento, algo muy opaco en él, que indudablemente remite a este lugar de no quiero ver. Tuvo varias oportunidades, incluso empujado por sus padres adoptivos, que hicieron una gran investigación en la Argentina y localizaron a su madre. Y él a mí me dijo claramente, yo para ver una prostituta es desnuda y para tener sexo. Encontrar a mi madre no me interesa. Como diciendo, esa es mi medida. O sea, es prostituta, pero ahí no. Y a mí me parece que hay algo de este rechazo radical. En este sujeto hay como, muchas veces, Marcela, hemos hablado de, si no hay pacientes, que a veces hay como una doble forclusión del nombre del padre. Hay un primer rechazo radical de sus padres biológicos, indudablemente con cuestiones muy macabras que no quiero hacer mención, pero los padres adoptivos tienen también una situación de rechazo radical hacia él. Es como que los padres adoptivos también juegan una partida en la subjetividad de este sujeto. Pero me parece que, para volver a tu pregunta, hay más de un efecto Viagra, hay un efecto de anudamiento. Hay algo de ese cuerpo, de ese imaginario, que él en parte logra hacer funcionar si hay toda una ceremonia que incluya la presencia del tóxico. Por eso es tan, me parece a mí, tan decidida esta posición orgullosa de él: nunca me voy a separar de la cocaína. Es como que hace cuerpo, se apareja. Por el otro lado, si su madre biológica es una prostituta a la cual él no quiere ver, contrariamente, es como si fuera un incesto constante estando con prostitutas. Sí, yo Solo creo que prostitutas es solo el único rasgo que tiene de la madre es una prostituta, y él es entonces incestuosamente todo el tiempo, y en exceso, una, dos, o lo que sea, múltiple. yo creo que ese es el arreglo que este sujeto ha encontrado en el uso y la función de la cocaína. Es una cópula con un subrogado de su madre prostituta. Es como que él escribe esa cópula por intermedio de la cocaína loca. Yo lo ubico como una realización fantasmática. Es decir, en la psicosis no hay este complemento del objeto A al sujeto barrado falta en ser, sino, o como semblante, que está en el otro, sino que el sujeto realiza el fantasma. El Schreber copula con Dios. Él copula con las prostitutas como casi un arreglo de suplencia de no copular con su madre. Y por eso a mí me parece que O es su madre, o es el reencuentro con su madre, en esa dimensión sí, en real. esa dimensión real, que yo no he querido nunca prestarme a ir más allá.
es algo totalmente velado. No, no se dice es nuestra lectura, pero eso nunca se le dice al sujeto, ni se le insinúa, ni Lo nada. más mínimo, lo más mínimo. Bueno, si te parece y no hay otro comentario o intervención, ¿querías vos hablar de las 3 observaciones? Yo creo que, muy brevemente, me parece, yo creo que tenemos varios debates, los que venimos trabajando desde hace años de toxicomanía, que parte de esta frase que hemos leído tantas veces, que es una intervención de Jacques Lacan en el año 1975, en una jornada de carteles de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, en donde esto está en la web, o sea, lo pueden encontrar, incluso está traducido al castellano. Es una larguísima intervención de Lacan, y en determinado momento, hablando del cártel y hablando de otras cuestiones, introduce esta famosa frase, en donde Lacan lo que dice es el tóxico, empieza como sustantivo, es el tóxico, es la sustancia, no dice el tóxico, es la sustancia, la que permite la ruptura del matrimonio del cuerpo, para hacer mención a lo que Marcela traía del cuerpo. Estamos en 1975, vemos que ya es la época del seminario 20, o sea que ya es un Lacan casi cercano a RCI, es decir, es una intervención de un Lacan ya muy cercano al nudo Borromeo, si no ya está en el nudo Borromeo. Y Lacan dice, es la sustancia la que produce la rotura del matrimonio del cuerpo con el hacer pipí. Esta es una frase que indudablemente la hemos leído de muchísimas maneras, y que en ese trabajo realmente canónico, extraordinario de Éric Laurent, es uno de los trabajos que uno vuelve una y otra vez a estas 3 observaciones. Del falo, él dice del falo, la ruptura Dice del del hacer falo. pipí, del hacer pipí. La frase Lacan es del hacer pipí. Esta es la frase. Vos traés efectivamente una de las interpretaciones que hacemos, del falo, del goce fálico, pero la frase de Del Lacan... falo con el hacer pipí, es lo que yo había leído. No, del cuerpo con el hacer pipí. Entonces, hay una, digamos, una mención que uno siempre lo que se pregunta es ¿por qué en realidad Lacan hace mención a esto de el hacer pipí? Que es la mención al pene en Juanito. Es cierto que hay una rotura del goce fálico, o sea, del falo, con el órgano. Y hay una intervención de Éric Laurent, previo a la pandemia, en Palais de Glace, en donde Éric Laurent trae una lectura diferente de esta frase, y trae fundamentalmente la experiencia de los homosexuales en Estados Unidos que hacen uso del popper. El popper, ustedes saben, es la nitroglicerina, es un nitrito de amilo, es un medicamento que se usaba para las anginas de pecho. Es decir, los vasodilatadores, como el Viagra, producen erección. Y los homosexuales que buscan que eso esté erecto, hacen uso del popper. Y Éric trae una lectura que remite a que en realidad lo que emerge en esta operación por la presencia del tóxico es un goce imaginario que remite al órgano. ¿Por qué traigo esto? Porque en realidad, lo que decía Marcela, es rotura del falo, es decir, es que la frase como la entendimos, digamos, en un principio, es que son sujetos que hay emergencia del falo, es decir, que hay falo, que hay significación fálica porque hay nombre del Padre, o sea que no hay forclusión, y que por lo tanto
la sustancia produciría esta rotura, esta formación de ruptura entre lo que sería el órgano y el falo, pero que estaríamos en una estructura en donde el falo como tal ha emergido, es decir, que no estaríamos en la psicosis. O pensamos que en realidad en el verdadero toxicómano nos topamos con sujetos en donde realmente nos hacemos la pregunta si cuentan con el falo, si cuentan con el nombre del Padre, y si en realidad esta ruptura es porque es una ruptura de estructura, y por lo tanto el tóxico viene a funcionar ahí donde estructuralmente hay estructura forclusiva. Porque, ¿cuáles son las dos otras observaciones que trae Lorán en ese artículo? La segunda es que Lorán nos dice en la toxicomanía no hay fantasma. Es decir, él va por el lado de el toxicómano no es un perverso, porque el perverso, si leemos Kant con Sade, hay una escritura del fantasma, de un fantasma invertido, no es el fantasma en la neurosis, pero hay fantasma. Lorán dice, el toxicómano no es un perverso, y por lo tanto no hay fantasma. Y en realidad recién hablábamos de que en la psicosis hay realización fantasmática, pero no hay fantasma porque el sujeto no hace extracción del objeto y por lo tanto el objeto no está en el otro. Y la tercera consecuencia, la tercera observación, es que si no hay goce fálico, hay un goce desregulado, que es un goce no todo, es decir, es un goce no castrado. Ahora, ¿cómo entender que si hay emergencia del falo, que si hipotéticamente hay emergencia del objeto A, Lorán en ese mismo artículo nos esté diciendo que hay un goce en el toxicómano, que es un goce no todo, que es un goce no castrado? Es decir, si estamos en un goce no castrado, sabemos que es un goce no todo loco. Por lo tanto, la reflexión es a discutir. Es que muchos de estos sujetos, cuando los vamos conociendo, nos damos cuenta que la estructura forclusiva estaba previo al consumo desregulado. Y en otros sujetos, que esto no queda tan claro, nos damos cuenta que su clínica es tan cercana a lo ordinario y a lo extraordinario, aun cuando cueste ubicar los fenómenos elementales o los fenómenos en el cuerpo, que en realidad lo tratamos como tal. En muchos de ellos, la experiencia me demuestra que si vamos por una cuestión interpretativa, si vamos con una cierta introducción de sentido, esas interpretaciones resbalan como el agua en la pluma del cisne. No operan. No pasa nada, literalmente. Por lo tanto, hay dos cuestiones atinentes a esto. Es lo que traía Gaby de la cuestión de la medicación. En general, están medicados como si estuviéramos frente a una estructura forclusiva. Y en la actualidad, en esta verdadera epidemia que tenemos de cocaína fumada, o sea, de crack, vemos fenómenos de abstinencia, como en aquellos sujetos que hacen uso de la morfina o de la cocaína inyectable, etc. Hay abstinencia. Ahora, en esa abstinencia, en donde no hay tóxico, es decir, el sujeto está abstemio de la sustancia,
aparecen fenómenos elementales o aparecen fenómenos en el cuerpo. Esto es el anverso y reverso de la gran discusión que tenemos con el discurso médico e incluso con muchos colegas de la orientación. Es qué estatus le damos a los fenómenos elementales que muchas veces se ubican ligados al tóxico y que en realidad uno entiende que esos fenómenos elementales, más allá que está presente el tóxico, tienen estructura de lenguaje, es decir, tienen estructura de percepto. Es para una larga discusión, pero no hay duda que el trabajo institucional, en donde es una clínica de desinserción social y subjetiva, nos ha acercado mucho a esta idea de que el verdadero toxicómano, el desregulado, aquel que se le hace imposible la cotidianeidad, aquel que efectivamente está desinserto del otro, aquel que tiene una dificultad de la inscripción en el otro, esos toxicómanos, clínicamente yo me oriento con ellos como si estoy frente a una estructura forclusiva. Bueno, lo que vos planteas, Daniel, en parte lo trabajamos la reunión pasada, cuando traíamos justamente la posición de Lorán, que venía a decir que en el caso de la estructura psicótica, la frase que la droga es lo que viene a romper el matrimonio entre el falo y el hace pipí, es decir, el órgano, para que devenga instrumento y pueda ser un instrumento de goce sexual o de lazo al otro, que la droga viene a romper eso. Lo que planteábamos en la reunión pasada era que Lorán dice, en el caso de la psicosis, esto no funciona, porque la ruptura con el falo es anterior, es de estructura, y nos encontramos entonces que la droga tiene otra función, la de hacer lazo al otro, no la de romper el lazo con el otro. Y yo creo que en el caso G hay algo de este intento fallido de lazo a esas prostitutas, de el ritual que vos decís de conseguirlo, o sea, es una forma de hablar de eso. Lorán traía, incluso en algunos casos, ir a hablar sobre la droga o ir a un dispositivo es hacer un lazo al otro. Y entonces ahí me parece que se ve la diferente función de la droga. En uno rompe, en otro hace lazo, lo cual lo que creo que es una gran discusión es la cuestión de el llamado tratamiento. Ahí es donde estamos realmente, o yo veo la parte difícil, porque al aparecer como eso que viene a hacer lazo al otro, es decir, viene a suplir de alguna forma esa ruptura con el otro, ¿qué tratamiento podemos proponer que no sea más que una, tal vez, regulación para que no lo lleve a la muerte, como se ve en el caso G? Yo lo que Para creo evitar es lo que peor, para mí ¿no? el caso G, Sí. para mí el caso G lo traje, en realidad, la primera vez que escuché esto en un paciente positivo institucional, me sorprendió enormemente que él tenía también un ritual. Era un sujeto que yo lo recibí 3 o 4 veces en consultorio, y que su ritual, él tenía un trabajo jerarquizado, que en determinado momento de manera compulsiva él dejaba. El ritual era ir al encuentro de travestis. Es decir, un encuentro sexual, que lo ponía en todos los riesgos, incluyendo de que cuando él me viene a ver,
le habían baleado el auto. Baleado, o sea, se metía en lugares muy peligrosos. Él hacía uso de la cocaína para el encuentro sexuado con la travesti. Él tenía un arreglo con su partener estable, al cual él, después de esos encuentros, que ella no sospechaba, él se comunicaba e iba a la casa y tenía un encuentro sexual con su partener. Y después del encuentro sexual con su partener, volvía a los travestis. Es decir, hacía casi un periplo parecido al de G. Yo esto lo he escuchado en muchos pacientes. ¿Y por qué lo traigo? Porque para mí, repito, yo creo que las 3 observaciones es un trabajo que uno lo ha leído muchas veces y como muchas veces pasa en el psicoanálisis, tenemos interpretaciones y lecturas encontradas, como nos pasa con Lacan, como nos pasa con Miller. Es lógico, es lo vivo del texto. Yo siempre he entendido, a partir de las 3 observaciones, que esa rotura implicaba que el goce era un goce asexuado. Es decir, que el goce de la sustancia es como la escena que yo muestro de Breaking Bad de Jesse. Se mete la droga, se eleva al techo, mira a su partener sexual en la cama, experimenta un goce completamente deslocalizado, místico, de elevación, no localizado y como tal, un goce no fálico, es decir, un goce no sexual. Es lo asexuado del uso de la sustancia. Es más, en muchos pacientes uno sabe que el tóxico es la defensa contra lo real que implica el acceso a lo real del cuerpo del otro sexuado. Ahora, yo estoy viendo cada vez más que estos sujetos hacen un uso del tóxico para ir al encuentro sexuado. Y no es azar que vos lo pensás como Viagra-like, es decir, como algo que permite que ahí donde no ha habido simbolización o significantización, el órgano se convierta en instrumento, que es lo que teóricamente el Viagra produciría por cortocircuito. Permitiría que eso fuera instrumento, a pesar de que el sujeto algo ha pasado en esa operación, por lo cual está impotentizado. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta visión de que entonces el tóxico en algunos de ellos permite un cierto lazo con el otro. Ahora, me parece que restituye algo de un entremezclamiento del goce sexuado fálico y del sin medida loco de la serie del goce no todo, o sea, del goce suplementario. Bueno, Entonces, Lorán en algún momento decía, creo que en el otro que no existe y su comité de ética, que el toxicómano quería alcanzar el goce femenino. no hay duda, no hay El duda. sin medida. En las 3 observaciones hay una conferencia que él da, no sé si en Buenos Aires o en París, muy cercana a las 3 observaciones, donde él vuelve sobre esta cuestión del goce 1, porque en las 3 observaciones cuando uno lo lee bien, es el goce 1. Pero en la conferencia, él claramente dice 2 cosas. Estamos frente al goce suplementario, o sea, el goce femenino, y da medio a entender cómo nos confrontamos con la cuestión enloquecedora de la madre. Y uno sabe que en realidad en la psicosis el sujeto está enigmatizado por el deseo de la madre. La metáfora paterna es la confrontación entre el deseo materno y la nominación paterna. Por lo tanto, en esa conferencia,
queda claro que Eric lo que está tratando de transmitir es, hay un suplantar el goce fálico por el goce no todo, porque hay ruptura del goce fálico. Ahora, lo que yo traigo a discusión, es algo que vengo investigando desde hace años, es que en muchos de estos sujetos el tóxico faliciza. Y ahí a mí me parece que estoy de acuerdo con vos, que tiene un valor de suplencia. Y que son los casos, para mí G es uno de ellos, en donde olvidarse, para mí está totalmente congelado, que ese sujeto no va a dejar de hacer uso del tóxico, porque es lo que le permite realmente esta operación supletoria, por lo cual puede hacer uso del órgano. Pero bueno, es a discutir. Bien, dejamos estas cosas abiertas a la discusión, pero a mí me parece que no está en contradicción con lo que dice Eric Laurent. La No está en fórmula contradicción. de la ruptura del matrimonio es válida para la neurosis y no para la psicosis. Pero es a verificar en cada caso también. Bueno, ustedes ven que por ser la última no quedan las cosas cerradas, sino que quedan todas abiertas. En los 3 ejes que hemos trabajado este año, institución en el psicoanálisis, autismo y psicosis, psicosis y adicciones, han quedado montones de cuestiones y de preguntas por las cuales estoy convencida que el año que viene continuamos. Y bueno, recordarles que no se pierdan la conversación con Alfredo Zenoni, que va a estar muy buena, y que aparte van a poder tener ocasión, si quieren, de preguntar algo también para que él responda. Con la humilde traducción simultánea de mi parte, que trataré de hacer lo mejor posible. Yo quería hacer una pregunta a Daniel. Cuando nombraste el tema de que se veía con mujeres transexuales, bueno, llamaste travestis, ¿cuál es el problema con esos encuentros? No sé, ¿qué relación le encontraste o cuál era el problema con eso? No entendí bien a qué fuiste. No, no fui a nada. Yo lo que intenté ubicar es que había casi del orden de un ritual en él. Lo recibí en 3 ocasiones, no más que eso. En la última él me dio a entender de lo insatisfactorio que eran los encuentros con su mujer y una cierta duda de su posición sexuada. No sé, no puedo decirte más porque vino, repito, al consultorio de la institución 3 veces. Lo cuento no por la cuestión del encuentro con los travestis, no es esa la cuestión, sino cómo él ritualizaba todo esto, cómo de alguna manera ritmaba que solamente él encontraba satisfactorio estos encuentros y que solamente estos encuentros le facilitaban el encuentro con su partener. Es como que había un uno que hacía serie. 1, 1, 1, 1, 1, es decir, que él tenía que hacer una serie. Y que en realidad he encontrado otras varias situaciones de esta en donde realmente el sujeto hace serie. Y esto es lo que me llamó la atención que conté, no la cuestión de los travestis. Bueno, gracias. El tema
cierro con esto, pero el tema del tóxico en las chicas trans, que es otro de los temas que uno viene trabajando desde hace cierto tiempo, es otro de los temas interesantes para ubicar en esta cuestión de cuál es la función. Y en muchas de ellas, en donde no ha habido una operación en lo real para la desaparición del órgano, muchas de ellas me han contado que solamente el órgano funciona si está la cocaína. Es decir, que algo de esto también vemos en aquellos sujetos que necesitan que el órgano esté ahí presente. Bueno, podemos dejar entonces acá con todos estos interrogantes y te agradezco, Daniel, y agradezco también las preguntas y la participación de ustedes. Y dejamos aquí, pero no terminamos, continuamos, así que buenas noches por ahora. Noches. Chao, Silvia. Buenas noches. Gracias, muy Muchas interesante. gracias. Muy Muy interesante. interesante. Muy bien. Muchas gracias. Interesante. Muy linda exposición. Chao. Gracias.